patología de hombro probablemente sea aquella a la que con más frecuencia sometemos a procedimientos mínimamente invasivos guiados por ecografía. Y es precisamente, probablemente, por eso aquella en la que más interés vamos a tener en explicar cómo se realizan los procedimientos. En los próximos minutos voy a revisar todos lo que son las técnicas intervencionistas guiadas por ecografía realizadas en patología de hombro. Soy el doctor José Luis del Cura del Hospital Universitario Donostia, en Donostia, San Sebastián, en el País Vasco. Como decía, en los próximos minutos hablaré de los procedimientos realizados con control ecográfico utilizados en hombro, hablaré de las indicaciones, de la técnica para realizar estos procedimientos, qué fármacos utilizamos, cuáles son, muy importantes, las posibles complicaciones o problemas que nos vamos a encontrar, cómo evitarlos, y posteriormente hablaré también de la utilidad y de la eficacia de algunos de estos procedimientos. Ante todo, es importante conocer cuál es la técnica que tenemos que utilizar para realizar este tipo de funciones. En el hombro, básicamente, como es una estructura superficial, vamos a utilizar casi siempre, prácticamente siempre, transductores lineales de alta resolución, en los cuales vamos a tener interés sobre todo en ver los procedimientos, las estructuras realizadas más superficiales. Una cosa importante es que a veces vamos a tener que requerir ocasionalmente algunas sondas COMPEX para realizar procedimientos en zonas más profundas, pero es muy raro, es realmente excepcional, pero tenemos que estar preparados para ellos. La técnica que utilizamos en estos casos es la técnica de manos libres, en las que agarramos el transductor con una mano y la aguja o la jeringa o lo que estemos utilizando con la otra. Las técnicas de guiado mediante guías añadidas a las sondas, la verdad es que son poco prácticas en estructuras tan superficiales como estas. Yo utilizo la técnica de seguir el plano del transductor, es decir, alineo la aguja con el transductor siempre. Las técnicas en las cuales el transductor está guiado, está colocado transversalmente, perpendicularmente a la aguja, son técnicas que la verdad es que son poco prácticas y poco precisas en estos casos, por lo que no las recomiendo. Y otra cosa importante es que cuanto más paralela esté la aguja a la superficie de la sonda, mejor. Por tanto, que es conveniente realizar la punción alejado lo más posible del lugar donde tenemos la sonda. Hay que hacer algún trayecto en una zona que no vamos a ver, pero bueno, es muy práctico realizarlo así porque se ve mucho mejor la aguja. Hablaré primero de un procedimiento relativamente frecuente por una parte, pero infrecuente en su forma de drenaje puramente puro, que es el drenaje de las bursitis. Las bursitis son son problemas frecuentes, casi siempre son de origen inflamatorio, a veces infeccioso, a veces traumáticos. Al principio voy a hablar de las bursitis infecciosas, que son aquellas en las cuales tenemos una infección en la bursa subacromia subdeltoidea que va a producir una gran colección líquida. Son problemáticas, pueden dar lugar a procesos, a cuadros severos que pueden afectar completamente a la articulación y a veces incluso a la vida del paciente, porque es una infección localizada en una zona problemática. Podemos utilizar la ecografía para guiar procedimientos como medio de diagnóstico de estas bursitis. Si nosotros pinchamos la bursa y sacamos el líquido, podemos saber si está infectado o no, incluso cuál es el germen que lo produce. En este caso puede ser realizado con una aguja simple. Si nosotros incluso drenamos la totalidad de la bursitis y luego lo añadimos en caso de infección con un tratamiento antibiótico, a veces podemos ser incluso curativos. Pero cuando más útil resulta es cuando lo realizamos con fines terapéuticos, en casos de infecciones severas, como decía antes. A veces nos encontramos con grandes colecciones líquidas en la bursa. En esos casos es necesario colocar un catéter de drenaje en el interior. Nosotros solemos utilizar este tipo de catéteres de drenaje, que son catéteres de drenaje tipo trocar, que cuando los colocamos, cuando lo montamos, acaba convirtiéndose en una especie de bastón y lo colocamos en el interior. Y mantenemos este drenaje hasta que el paciente está 3 días completamente asintomático. La técnica es muy sencilla, similar a la de cualquier otro procedimiento, y consiste básicamente, una vez que tenemos la colección líquida, como en este caso vemos una bursitis en el hombro, infecciosa en este caso, lo que hacemos es, siguiendo el plano del transductor, colocamos el catéter de drenaje, aquí lo vamos a ver, en el interior de la colección. Y una vez que llegamos al interior de la colección, extendemos, avanzamos con el catéter y lo dejamos en el interior. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es una bursitis por un gran negativo y esta es una bursitis por tuberculosis. Tenemos una colección líquida, vemos los ecos finos en el interior y aquí tenemos el catéter ya colocado en el interior. Adopta la típica forma de cola de cerdo y aquí nos permite aspirar la colección y tratarlo. Hay que tener cuidado cuando estamos ante una bursitis infecciosa. Es como en cualquier colección infecciosa, es conveniente recordar que se puede producir contacto entre una cavidad que está infectada
y el torrente sanguíneo, porque lógicamente al entrar con el catéter pinchamos y atravesamos vasos sanguíneos. En esos casos siempre que ponemos un catéter de drenaje, siempre cobertura antibiótica. Si no sabemos el germen, una cobertura de amplio espectro; si sabemos el germen, una específica de la colección. Podemos realizar otros procedimientos, como por ejemplo la aspiración de gangliones. Los gangliones en el hombro son relativamente frecuentes, aunque la mayor parte de las veces son asintomáticos y no es necesario hacerlos. Pero cuando son sintomáticos, está indicado el tratamiento. Los síntomas lo produce porque el ganglión, que realmente es una colección líquida formada por contenido articular que sale de la articulación a través de pequeños poros en la cápsula y que se acumula en un lugar, va a producir un efecto masa. Estas colecciones líquidas producen efecto masa y al mover el hombro duelen. En ese caso está indicado el tratamiento. Antiguamente se trataban estos quirúrgicamente, se entraba con cirugía, se pinchaba el ganglión, se rompía, con mucha frecuencia de recidivaba. Nosotros podemos realizar el procedimiento solamente con una pequeña punción en un momentito y sin que el paciente tenga que faltar de su trabajo ni un solo día. El objetivo de esta punción, que se realiza con guía ecográfica, es aspirar el contenido. ¿Para qué? Para disminuir la presión y disminuir los síntomas. Y luego uno segundo es intentar que no recidive. Para que no recidive, lo que hacemos es inyectar posteriormente o bien corticoides o bien alcohol en el interior de la cavidad. Una cosa muy importante cuando se va a realizar este tipo de drenajes es que el contenido de los gangliones es extraordinariamente denso, muy gelatinoso. Yo siempre utilizo agujas 14G porque si no, no sale. Y a veces puede ser necesario, si vemos que no sale toda la colección, meter suero fisiológico a través de la aguja para intentar lavar la colección, fluidificarla y hacer que salga con más facilidad. Esto es un ejemplo típico. Los gangliones siempre están situados, prácticamente siempre, adyacentes al labro, en la zona para labrar. Los vamos a encontrar casi siempre en contacto con la articulación, muy cerquita de la articulación y en contacto con el hueso de la escápula. Y los vamos a encontrar normalmente casi siempre en la zona de la hondonada de la fosa supraespinosa, o bien también en la fosa infraespinosa muy cerquita de la articulación, o bien en la zona a caballo de los dos, justo adyacente a la raíz de la base de la espina escapular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo llegamos a la colección. La técnica es la misma que para casi todos. Solemos entrar intentando evitar los nervios, como vemos, o los vasos que se encuentran en las estructuras adyacentes, y con guía ecográfica, con una precisión absoluta, nos dirigimos al interior de la colección. Una vez que estamos allí, lo que hacemos es aspirarlos, los vaciamos. Aquí ya vemos que se ha vaciado, y una vez que lo hemos vaciado, entonces procedemos a inyectar el esclerosante, que en este caso son corticoides. Aquí tenemos una inyección de corticoides en el interior de la cavidad. Ahí vemos cómo avanza y estamos inyectando dentro. Una vez que estamos con la aguja dentro, podemos hacer lo que queramos. Esto es un control que hicimos posteriormente, que es un control que vemos que la colección no ha recidivado. Siempre hacemos un control para comprobar la recidiva, porque es verdad que el drenaje de las colecciones es muy eficaz a corto plazo. Si el paciente entra con dolor, sale sin dolor automáticamente. La verdad es que es muy espectacular, pero existe cierta tendencia a la recidiva. Por lo tanto, los controles, nosotros solemos hacer un control al mes y luego cada 3 meses para comprobar que no ha recidido. En caso de que haya recidivado, siempre se puede volver a pinchar si el paciente tiene molestias y sin ningún problema. Un procedimiento muy poco conocido es la utilización de la ecografía en el hombro para la inyección de toxina botulínica. La toxina botulínica se inyecta en pacientes normalmente que tienen contracturas espásticas que generan posturas viciosas. Es muy característico de niños, por ejemplo, que tienen algún tipo de parálisis cerebral, que a veces se encuentran con que periódicamente sus músculos se contraen y les obligan a adoptar posturas deformes. Uno de los que con más frecuencia se contraen es el subescapular. El subescapular da lugar a contracturas en rotación interna, que suelen ser a veces dolorosas y que sobre todo impiden al paciente utilizar el brazo. Evidentemente en estos casos ya digo que el tratamiento habitual consiste en la inyección de toxina botulínica para relajar el músculo, pero en el tendón del subescapular tenemos un problema, y es que así como en el supraespinoso y el infraespinoso el contacto, la inyección es muy fácil porque realmente se palpan perfectamente. En el subescapular tenemos la escápula en medio y lógicamente con una aguja no la podemos atravesar. Podemos decir lo mismo, decir, claro, y con ecografía tampoco puedes hacerlo, porque a fin de cuentas tiene la escápula y la escápula es un hueso y no te deja ver a través de ella. Bueno, hasta cierto punto. Es un hueso, pero es un hueso muy fino. Entonces, aquí tenemos una ecografía de la escápula. Esto es una ecografía de la espalda, en la cual vemos, la escápula llega hasta aquí, este es el borde de la escápula, vemos que aquí vemos una estructura muscular que tenemos debajo y efectivamente tenemos que la escápula produce sombra. Pero a través de la sombra se ve esta imagen ecogénica que corresponde con esto que hay aquí, que es la costilla. Y efectivamente entre los dos se ve una estructura ecos finos que probablemente corresponden al vientre muscular del subescapular, que está situado aquí entre la escápula y
y las costillas, y que realmente es una zona que se medio ve. Y si se ve el músculo, se puede ver una aguja, y aquí lo tenemos perfectamente visible. Esta es la escápula, aquí está la costilla, se ve muy bien la sombra de la costilla, y entre medias los ecos finos del músculo subescapular. Y aquí se ve cómo hemos penetrado con la aguja en el interior del vientre muscular y estamos inyectando toxina botulínica en el interior. Es decir, la ecografía es la técnica perfecta para la inyección de toxina botulínica en el interior del músculo subescapular, que pues no requiere realizarlo por palpación y es tremendamente preciso. Podemos utilizar también la ecografía para guiar las infiltraciones terapéuticas. Probablemente me diréis todos que las infiltraciones terapéuticas son habitualmente realizadas en el 90% de los casos en las consultas de traumatología, por ejemplo, sobre todo, y demás, sin control de imágenes, guiándonos por el punto de dolor. Es decir, el paciente le cogen el hombro, le dicen, ¿dónde te duele aquí? Le meten la aguja y, bueno, pues sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, le pinchan donde les parece. ¿Qué pasa? Que eso ha generado que las infiltraciones en hombro tengan una fama horrible entre los pacientes, porque dicen que son tremendamente dolorosas. ¿Por qué? Porque cuando uno pincha a ciegas, puede pinchar en la grasa, con lo cual es muy poco efectivo, no sirve para nada, o puede pinchar en el interior del tendón, con lo cual el paciente sufre unos dolores de la leche y además a veces se puede dañar el tendón. La verdad es que hoy en día debería estar prohibido realizar procedimientos de este tipo sin control ecográfico, porque la guía ecográfica permite ser absolutamente preciso y además, en este caso, las infiltraciones no tienen ningún dolor porque uno va exactamente al sitio donde va a pinchar. Están indicadas además en cualquier procedimiento, en cualquier proceso inflamatorio, desde las capsulitis adhesiva, las bursitis, e incluso en algunos casos a la patología tendinosa. Y el procedimiento es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un hombro en el cual tenemos el manguito de los rotadores, el músculo supraespinoso en este caso, y con una aguja fina, 22G, 20G, vamos a inyectar en el interior de la bursa. La bursa se ve como una fina capa hipoecoica que está situada por fuera del manguito, y vamos a ver cómo sin anestesia de ningún tipo entramos dentro sin dolor en absoluto, nos colocamos en el interior de la bursa y con absoluta precisión entramos en un blanco que tiene menos de 1 milímetro, se hace con mucha facilidad e inyectamos, y aquí se ve cómo estamos en el interior de la bursa porque el líquido se está distribuyendo por la bursa, sabemos que estamos en el sitio. Podemos utilizarlo no solamente para corticoides, podemos utilizarlo para inyectar ácido hialurónico o PRP. Este es PRP en este caso. Concretamente, aquí estamos inyectando PRP en el interior de la bursa para, en los casos de rotura, sobre todo rotura parcial, para intentar facilitar la cicatrización de las roturas, como en este caso. O ácido hialurónico, esto es una inyección de ácido hialurónico. A veces utilizamos el ácido hialurónico en las bursitis, en las cuales existe un pinzamiento con el acromion para fluidificarlo y evitar que este pinzamiento se repita. El ácido hialurónico se utiliza también con mucha frecuencia para inyectar en el interior de la articulación en los casos de artrosis, y el número de inyecciones va a depender mucho también de la densidad del ácido hialurónico. Pero esto ya es otra técnica, es la técnica de inyección intraarticular, y eso vamos a continuación. La inyección intraarticular puede ser realizada en el hombro con dos entradas, una anterior y otra posterior. La anterior básicamente lo que hace es entrar justo para colocarse por debajo del tendón del subescapular, y ahí está la articulación, y más o menos sigue esta línea, y la posterior, que es la que recomiendo, es la más sencilla, la más fácil y es muy, muy precisa, es la entrada a través de, como vemos aquí, colocándonos por detrás en la espalda del paciente y dirigiendo la aguja hacia la punta del labrum para colocarnos debajo de él. Aquí lo tenemos. Este es un ejemplo de cómo inyectamos en el interior de la articulación. Vamos a ver aparecer la aguja ahora por la derecha y vamos a ver cómo nos colocamos delante del labrum. Este es el labrum, esta sería la cabeza del húmero, y aquí vamos a ver cómo poco a poco nos colocamos dentro de la articulación. Esto es el cartílago articular. Vamos a intentar evitar pinchar el cartílago articular. Lo hacemos, vemos que a través con exquisita precisión nos colocamos debajo del labrum, y ahora vamos a inyectar el líquido. Vamos a ver cómo el líquido diseca diseca la articulación para saber que estamos en el interior. El procedimiento más espectacular y uno de los más frecuentes que realizamos es sin duda el tratamiento de la tendinitis calcificante del hombro. Es un problema frecuente. Es una calcificación autolimitada del manguito de los rotadores que aparecen en gente en edad media de la vida y que con mucha frecuencia da síntomas y produce cuadros dolorosos intermitentes a lo largo de mucho tiempo hasta que se rompe, en cuyo caso produce un dolor intensísimo que prácticamente inhabilita al paciente durante un par de meses. Eso es lo que intentamos evitar mediante las técnicas guiadas por ecografía.
Hay varias técnicas de tratamiento. Tradicionalmente esto se ha tratado quirúrgicamente. Nosotros lo podemos realizar de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla y diría yo que también más eficaz, con técnica percutánea y que permite mantener la actividad laboral prácticamente continuamente sin necesidad de estar en los meses que requiere la rehabilitación el tratamiento quirúrgico. Está indicado en cualquier paciente sintomático o en aquellos pacientes que tengan una calcificación grande y que les va a dar síntomas sí o sí en los futuros próximos. La técnica es muy sencilla, además tremendamente barata. Solo requiere este material, una jeringa, una ampolla de lidocaína al 1%, solemos utilizar 1% ¿para qué? Porque la inducción es un poco más rápida que en concentraciones mayores, una aguja de 20G, que es lo que utilizamos, y jeringas que es muy importante que sean de cono de rosca. Esto es tremendamente importante. Luego explicaré por qué. La técnica se hace con guía ecográfica y básicamente lo que hacemos es con el paciente sentado. ¿Por qué con el paciente sentado? Porque necesitamos que la zona de la calcificación esté por encima de donde está la jeringa. Porque al estar la jeringa situada por debajo del nivel de la calcificación, lo que vamos a conseguir es que el calcio, que pesa, se vierta hacia la jeringa. Si estuviésemos al revés, el calcio volvería a entrar en la zona donde estaba la calcificación. Utilizamos al principio anestesia para anestesiar el trayecto hasta la zona de la punción. El procedimiento es muy poco doloroso, pero sí que es verdad que un poco de anestesia en la bursa suele ayudar a que el paciente lo tolere mejor al principio, y vamos a utilizar esta misma anestesia ya para el lavado de la calcificación. Y lo que hacemos es, como vamos a ver aquí, vamos a ver un procedimiento. Esta es una paciente. Vamos a ver hasta el sonido. Entramos progresivamente. Como veis, la paciente está hablando con nosotros con normalidad. El procedimiento no es nada doloroso. Estamos entrando dentro, nota un poquitín de pinchazo cuando estamos pinchando, y yo voy avanzando lentamente hasta situarme dirigidos hacia la calcificación. Más o menos la ecografía lo que estamos viendo es esto que se ve a la derecha. Van a ver ahora cómo voy a cambiar la posición de la mano para poder inyectar. La inyección, la verdad es que a veces es dura, a veces resulta muy duro inyectar en el interior de estructuras que son muy calcificadas, pero en todos los casos es posible inyectar. En todos los casos. No he tenido nunca ningún caso en el que no haya podido inyectar en el interior de la calcificación. Ahora van a ver el cambio, van a ver que mi pulgar cambia para situarme en posición de inyección. Se dan cuenta de que la aguja es una aguja de rosca. Es importante que sea de rosca porque vamos a hacer mucha fuerza y si no te es de rosca es posible que la jeringa se nos lleve. Ahora estoy inyectando. Vamos a ver aparecer aquí, van a ver aparecer aquí enseguida el calcio. Van a verlo aquí. Ahí está. Ven pequeñas nubes de calcio. El calcio, poco a poco, cuando entra el líquido en el interior, aquí lo van a ver, entra el líquido vuelve a salir, pero sale arrastrando el calcio del interior y lo que hacemos poco a poco es que este calcio se vaya lavando. Es un proceso de lavado de la calcificación. Como ven, se llena esto de calcio. Hay un momento en que es necesario, vamos a tener, cuando se llena mucho de calcio, lo que hacemos es, como vamos a ver aquí, cambiar la jeringa. Es la misma paciente, como ven ustedes, cambiamos la jeringa y ponemos una jeringa nueva. Esta vez ya con suero fisiológico. Ahí está, vemos que está con suero fisiológico y volvemos a repetir el procedimiento. Ven que inmediatamente se vuelve a producir el llenado del calcio en el interior. Ahí. Ahora ya tenemos que aspirar un poquitín porque ya no existe tanta presión, pero poco a poco vamos con aspiración, vamos consiguiendo que el calcio vaya saliendo. Y al final tenemos pues todo esto, un montón de calcio que sale del paciente. Cuando acabamos el procedimiento solemos realizar una inyección de corticoides en la bursa para evitar las molestias producidas después como consecuencia de la irritación. Y el procedimiento lo hacemos en el mismo acto. Vemos que retiramos la jeringa y antes de salir lo que hacemos es cambiar la dirección y nos colocamos en la bursa subacromial y ahí inyectamos corticoide. Ahí lo vamos a ver, cómo inyectamos corticoide en el interior. Ahí está, en la bursa, y con esto ya el paciente, la verdad es que mejora mucho. ¿Cuáles son los resultados de este procedimiento? Hace años publicamos un artículo en el American Journal of Radiology en el cual comprobamos el resultado. El 91% de los pacientes habían notado una mejoría importante. Yo creo que hemos mejorado incluso nuestro ratio recientemente y básicamente la calcificación había desaparecido pero completamente en el 90% de los casos. Aquí tenemos algún ejemplo, es una calcificación alargada, grande, como vemos. Esto es el resultado después de un mes de tratamiento. Quedan un pocos restos, quedan incluso un poco de calcio aquí en la bursa que se nos había salido. Bueno, digo que eran nuestros primeros casos, tampoco éramos muy duchos en aquella época y básicamente lo que hicimos fue retratar en este caso para quitar un poco del calcio que quedaba y a los 2 meses el control solo se veía un pequeño resto.
el control realizado al año, el paciente estaba asintomático completamente y no se veía ninguna calcificación. Esto es con ecografía. Con ecografía hacemos la calcificación. Después del procedimiento ecográfico lo que vemos es que la sombra que tiene la calcificación desaparece y se ven unos finos puntos ecogénicos que son normales después de la calcificación, una especie de tatuaje de polvo cálcico en la zona. Aquí tenemos otro ejemplo, 2 calcificaciones, el tendón del supraespinoso y un poquitín más atrás en el infraespinoso. Hacemos un tratamiento inicial, tratamos una de las calcificaciones, queda la otra, realizamos un segundo tratamiento al cabo de un mes de la segunda calcificación y ese es el control al cabo de 2 meses. La calcificación ha desaparecido, quedando un mínimo resto, y este es el control al año. Ha aparecido una nueva calcificación, curiosamente, ya ven que es diferente a las otras, en la zona que volvemos a tratar. A veces puede ocurrir esto, que aparezcan nuevas calcificaciones o en el otro hombro, no es nada infrecuente. Hay otros tendones en los cuales se puede producir calcificaciones. Se puede producir calcificaciones en todos los tendones del hombro. Con cierta frecuencia nosotros hemos observado calcificaciones en el infraespinoso, menos frecuente en el redondo menor. Estas calcificaciones suelen ser más pequeñas y tremendamente duras y se suele obtener muy poco calcio y grumoso, pero bueno, se pueden lavar también. Si vemos que no sale del todo, lo que podemos hacer es pinchar repetidamente la calcificación para romperla y disgregarla. También podemos encontrarla en el subescapular. Aquí suelen ser poco sintomáticos y en este caso tenemos el problema de que en el subescapular, lógicamente, tenemos problemas para acceder a ella de forma que la jeringa esté por debajo del nivel de la calcificación. En estos casos los pacientes los colocamos tumbados y con el brazo caído en el borde de la camilla en rotación externa para que salga al exterior, y la verdad es que lo toleran mucho mejor que cuando están sentados. Hemos encontrado también calcificaciones en el deltoides, como en este caso, o en el pectoral mayor, también relativamente frecuente. Aquí está una calcificación en el pectoral mayor y en ambos casos se tratan exactamente igual. Es importante recordar que existen una serie de problemas, de complicaciones que pueden ocurrir en el tratamiento de este tipo de calcificaciones. El paciente se puede marear, sobre todo al estar sentado, si está mucho tiempo sentado y con el procedimiento se marea. Yo he comprobado que cuanto más anestesia utilizamos, más fácil que se marea. Por lo tanto, normalmente utilizo yo muy poquita y procuro hacer el procedimiento muy rápido también. Hay que tener cuidado sobre todo en pacientes jóvenes y hombres. Los hombres jóvenes que aparentemente entran allí todos valientes y fuertes diciendo que se van a comer el mundo, normalmente son los más inútiles para este tipo de cosas y se marean muy fácil. A veces cuando vemos a un paciente joven que entra lleno de tatuajes por toda parte, piercing y demás, ese se va a marear prácticamente, según tenganlo en cuenta. Los que no se marean nunca suelen ser las mujeres y sobre todo las mujeres mayores. Hay que advertir al paciente que va a tener dolor a la punción en las siguientes 24 o 48 horas. Por lo tanto, recomendarle que tome analgésicos. El que tenga por casa sirve. No es infrecuente encontrarnos también con recidiva del dolor a los 2 meses. Después de una mejoría inicial muy espectacular, el paciente a veces vuelve con dolores a los 2 meses. Hay que tener paciencia, sencillamente decirle que puede ocurrir y que sencillamente hay que esperar hasta que ese dolor desaparezca. Va a desaparecer. Es un dolor que puede desaparecer, que puede durar hasta un par de meses. A veces nos encontramos con que la aguja se obstruye. Entramos dentro de la aguja y no hay manera de inyectar líquido. Puede ser sencillamente porque parte del calcio ha entrado dentro de la aguja y la ha compactado. En esos casos yo suelo recurrir al fiador de una aguja espinal, lo introduzco a través de la aguja y sencillamente hago un proceso de desobstrucción, casi como los desollinadores, desatascando la aguja con la aguja y va muy bien. Y a veces puede ocurrir que durante el procedimiento se nos salga la aguja. Si se nos sale la aguja no hay que volver a entrar, hay que esperar, decir al paciente que venga dentro de un mes y al cabo de un mes volver a repetir el procedimiento. En resumen, recordemos que los procedimientos intervencionistas en el hombro deben realizarse siguiendo en general el del plano del transductor. Recordar sobre los drenajes de las bursitis, que a veces la colocación de un drenaje, sobre todo en bursitis infecciosas, es una forma muy útil de realizar este tipo de procedimientos. Recordar también la importancia de utilizar agujas gruesas en el vaciado de gangliones, nos va a evitar problemas. Recordar que la infiltración con control ecográfico no solo que sea más exacta, fácil y eficaz, sino que casi es obligatoria en el momento actual y que todas las tendinitis calcificantes pueden ser tratadas con guía ecográfica. Y eso es todo. Aquí tienen mi correo electrónico, mi dirección en el perfil de Twitter, donde suelo colocar casos cada semana. Y este es mi hospital con el Maralfont. Muchas gracias.